Ok. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Y tutor, sí lo estoy viendo. Muchas gracias. Buenas tardes, aprendices del Buenas curso. tardes. Buenas tardes. Aprendices del curso Contratación, Afiliación a Seguridad Social en el entorno laboral, identificado con las fichas número 301, 7413, 301, 7414, 301, 7415, 301, 7416. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite brindar el soporte técnico tanto de los contenidos como el manejo de la plataforma. Siendo hoy el día martes 9 de julio del 2024, 6 de la tarde, damos inicio a esta conferencia web número 3. Abordaremos las temáticas que conciernen a la actividad a la actividad de aprendizaje 3, que es verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso del trabajador. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la Regional de Cundinamarca. Les voy a recordar las reglas de la sesión. Vamos a realizar intervenciones respetuosas, utilizar preferiblemente audífonos y micrófono. El material está disponible para que lo revisen, descarguen la guía de actividades y puedan ir desarrollando todas las evidencias. Y pues al final de la explicación vamos a hacer una sesión de preguntas y varios. Pues como les decía al inicio, en esta sesión vamos a abordar, estamos desarrollando la semana 3 del curso y vamos a trabajar con ese resultado de aprendizaje número 3, el cual iniciamos a desarrollar el pasado viernes 5 de julio y pues tiene por cronograma fecha de terminación el día 13 de julio del 2024. Ustedes han podido evidenciar una serie de intermitencias en el funcionamiento de la plataforma. Esto obedece a que estamos o se están, el equipo responsable, el administrador de la herramienta, pues están efectuando los ajustes necesarios para poder brindar un servicio adecuado a todos nuestros aprendices. En este momento, pues no contamos con el aplicativo de Sofía Plus y eso ha hecho que se ralentice una serie de operaciones aquí con Sajuna, que Sajuna pues todavía no está sincronizando. Esperamos que una vez se termine esa migración y esa actualización que están haciendo a Sofía Plus, pues puedan ingresar. He visto los mensajes que han puesto ustedes, se han escalado todos los requerimientos y pues ahora que hagamos un recorrido, les voy a, porque la plataforma en sí ha estado funcionando. Lo que sucede es que hay unos requerimientos de seguridad que están siendo ajustados, pero hay dos formas de solucionarlos, ya les voy a explicar para que aquellas personas que no han podido ingresar en estos días a la plataforma, pues lo podamos hacer. Entonces ya les voy a indicar cuál es el procedimiento. Por cronograma, pues ustedes saben que estamos, esta semana, pues tiene una evidencia de desempeño que es la elaboración de la lista de chequeo, de la documentación requerida para la vinculación laboral, de la cual estaremos hablando un poco más adelante. No olviden tener en cuenta la fecha límite para el envío de las evidencias. Está hasta el 21 de julio del 2024. En este momento están habilitados los enlaces para que suban 4 evidencias. Aquellas personas que no lo han hecho, los aprendices que no han realizado las evidencias. Tenemos
una evidencia en la semana 1, 2 de la semana 2 y en este momento está habilitado el enlace de envío de la semana 3. Quiero insistir nuevamente en que terminen el envío. Hay muchos aprendices que tienen, eh, que no han terminado el envío. La plataforma guarda automáticamente esa información y me queda como un borrador. Yo le asigno una calificación a ese borrador porque yo lo puedo ver, pero el problema está es que si en estas migraciones y en estas actualizaciones que está teniendo la plataforma, pues muy seguramente esa información se va a perder. Entonces, la recomendación, por favor, ingresen a sus enlaces y hagan todo el proceso. Vamos a hacer un recorrido. Vamos a explicarles a ustedes cómo es el proceso para poder ingresar a Sayuna desde la herramienta, desde el enlace directamente con Sayuna. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a que ingresen aquí los compañeros. Bueno, entonces vamos a resolver eso. Voy a cerrar todos los enlaces de los cursos que tengo abierto. Entonces, tenemos la primera opción que nos da. Ingresamos por cualquier motor de búsqueda. Yo utilizo usualmente Google Chrome, que es el que funciona, ¿sí? O no me ha presentado ningún conflicto con la herramienta. Entonces ingresamos por Google y vamos a abrir una ventana de incógnito. Esa es la primera opción. Entonces van aquí, no sé, este es un Mac. Entonces ustedes allá abren aquí en la parte superior derecha. Vamos a abrir una ventana como incógnito. ¿Listo? En este modo incógnito buscan Sayuna, ¿cierto? O sea, yo ya lo tengo aquí, Sayuna, e ingresan con sus credenciales de acceso. ¿Sí? Y él ingresa sin ningún inconveniente a la plataforma del curso. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre esta? Entonces ahí ya empieza a funcionar normal, ¿listo? Porque usualmente a ustedes les está entrando, les está ingresando, perdón, toca cerrar aquí todo el navegador. Me toma a mí para hacer todo el ejercicio completo. ¿Sí? Bueno, no, me está tomando ya todo, porque yo ya he ingresado, entonces me va a tocar resetear, eh, cerrar todo internet aquí. Discúlpenme, a ver. Para hacer el ejercicio completo. Vamos a ver si ya cerrando aquí Google Chrome. Entonces entramos por Sayuna, seleccionamos. Eso es lo que usualmente les está apareciendo a ustedes en la plataforma. ¿Sí? No, ya está desbloqueado para mí. O ya está funcional la herramienta. De todas maneras, cuando les salga ese requerimiento de seguridad, por favor den clic en una opción que se llama, oh, venga, entro por Safari a ver si me permite hacer el ingreso.
Quiero mostrarles aquí la herramienta. A ver. Bueno, entonces si le sale esta conexión que no es privada, ¿sí? Que es lo que les está colocando a ustedes, lo que sucede es que la plataforma con Safari a mí me presenta conflicto. Entonces ustedes van a ver aquí que dice configuraciones avanzadas, ¿sí? Bueno, aquí no me permite. En configuraciones avanzadas, ustedes abren esa configuración avanzada y él automáticamente les va a permitir, le dice que Sayuna es un sitio inseguro y entonces esa es la otra forma de ingresar a la plataforma para que ustedes puedan realizar su curso sin ningún inconveniente. Entonces, son esas dos plataformas, ella está presentando unos requerimientos allí de seguridad y por eso algunos aprendices no han podido ingresar a la plataforma, pero se pueden dar cuenta que ella está funcional, o sea, funcional no al 100%, pero están esas dos opciones. Ingresen, abran una ventana de incógnito y en incógnito ya les va a permitir ingresar a la plataforma del curso sin ningún inconveniente. La otra, cuando les haga el requerimiento de seguridad de un certificado que se venció por allá o está presentando conflicto, entonces ustedes dan configuración avanzada y en configuraciones avanzadas, en en configuración avanzada, le permite a usted, les permite ingresar. Le dice que Sajuna es es una plataforma insegura y él les va a dejar trabajar ahí normalmente. ¿Listo? Para que ustedes, por favor, tengan en cuenta esas dos opciones para poder ingresar a la plataforma. Vamos entonces a la explicación de la evidencia de las temáticas de estudio el día de hoy. Entonces tenemos que el día de hoy vamos a abordar, acuérdense que aquí no hay clases como tales. Les recuerdo que eso es una modalidad de aprendizaje que se denomina solo, donde ustedes proponen sus propios requerimientos de información, sus objetivos, que el SENA es incluyente. Entonces, así como hay profesionales que manejan muy bien esos temas de contratación y afiliación, hay algunas personas que tienen nuestros objetivos, hasta ahora están incursionando en esta modalidad de aprendizaje. Entonces, clases como tales no hay. Lo otro que quiero recomendarles es que no es necesario esperar hasta que haya la explicación solamente por metodología. Y como les explicaba en la primera sesión, eh, para desarrollar estas sesiones sincrónicas vamos a abordar una de las temáticas de estudio. Y explicamos y profundizamos y desarrollamos y brindamos el soporte. Pero clases como tales no hay. Entonces no es necesario que esperen la explicación de la actividad 3 para realizarlo porque tienen la guía. La guía de aprendizaje está descrito claramente todos los procedimientos que deben seguir, ¿sí? Sin embargo, pues aquí vamos a ir explicando por semanas y después abrimos la sesión de estudios. Entonces, en esta semana vamos a tratar la actividad de aprendizaje 3 que se llama verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso del trabajador. La evidencia es una elaboración de una lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación. Recuerden que el único medio válido para envío de evidencias es la plataforma Desayuna y está en el enlace de la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. Ya sabemos que tenemos una sola competencia, que es vincular al personal de acuerdo con la normativa,
Y el resultado de aprendizaje que vamos a trabajar es el número 3, que es validar la documentación requerida para la vinculación de acuerdo con procedimientos organizacionales, criterios de entidades de seguridad social y la normativa vigente. Entonces, antes de hablar de esa evidencia, pues hay que recordar que las empresas, pues dentro de esa autonomía, tienen unos procesos propios que son internos. ¿Quién maneja ellos? Eso ya depende del tamaño de la organización, ¿cierto? Habrán algunas organizaciones que tienen una estructura formal y dentro de esa estructura formal es cómo están organizados ellos esos factores de producción para poder cumplir con el objetivo misional que se cumpla. Entonces, aquí nos vamos a referir a ese factor de producción 3 que es mano de obra, ¿cierto? O trabajo, que el trabajo es mano de obra calificada o no calificada, y que hay una oficina que se llama el talento humano. O póngale el nombre que quiera, vuelvo y le digo, respetando la autonomía de cada una de las organizaciones. Entonces, en algunas se llamará oficina de talento humano, otras oficina de personal, y depende del nivel que tenga, entonces se llamará departamento, dirección, etcétera, oficina, ¿cierto? Siempre va a haber una persona encargada de hacer lo que se llama la gestión, ¿cierto? Gestión, entendiendo que son todas esas actividades que debe realizar una persona, ya sea natural o jurídica, ¿cierto? Para lograr un objetivo. En este caso, realizar la gestión documental. Yo les decía a ustedes al inicio que el curso vamos a tener un ejercicio completo, iniciando, bueno, primero definiendo los tipos de vinculación, ¿cierto? Los tipos de contratación que ustedes hicieron allí, un trabajo eh, muy bueno, identificando los tipos de contrato y qué eh, mecanismos se utilizan para la vinculación laboral, para la vinculación al sistema de salud, ¿cierto? Luego hicimos un ejercicio, o ustedes aportaron un caso donde mirando la autonomía que tiene cada una de las organizaciones, iban a realizar el proceso de contratación de un cargo. ¿Cuál cargo? Cualquier cargo, no sé, el que ustedes hayan querido. Entonces algunos colocaron la secretaria de gerencia, el jefe administrativo o la jefe administrativa, auxiliares de enfermería, médicos, etcétera. Entonces, dependiendo de ese estudio de caso y mirando la clasificación que tenga la organización, acuérdate que hay unas empresas, dependiendo de dónde viene el recurso financiero, pues se llamarán entidades o empresas oficiales, o si viene de particulares, pues serán privadas, pero cada uno de ellos debe seguir unos lineamientos. Por eso hablamos de una normatividad. Ahí hablamos de intervencionismo del Estado. Y en este caso, pues en esta semana estamos mirando es cuál es lo que debe hacer esa oficina de talento humano o de talento humano o la oficina de personal para mirar qué documentos nos dice el Estado que como mínimo debemos tener o debe tener la organización. Porque acuérdense que hay un entorno que es un entorno general, ya que esas empresas no son unas islas, ¿verdad? No son unas islas, no es un ente aislado, sino que siempre va a estar el intervencionismo del Estado, donde el Estado nos va a decir a nosotros qué es lo que se debe
¿Cuáles son los requerimientos mínimos que debe cumplir una empresa para poder participar en un mercado? Y hablábamos de estos factores de producción. Y en la clase anterior les decía, tenemos el factor producción, la tierra que se refiere a los activos fijos o aquellos bienes inmuebles que tiene la empresa, ¿cierto? Y hablábamos de un lote, y ese lote, pues de por sí solo, ese factor de producción, si no hay nadie que lo cultive, pues se va a convertir en un lucro cesante. Entonces, por eso es importante realizar esa gestión documental para poder vincular el elemento o el factor humano que le permita cumplir con los objetivos misionales que tiene la empresa. Entonces, hay unos lineamientos que nos da el Archivo General de la Nación que nos dice a nosotros qué documentos debe tener esa oficina o se deben solicitar y fuera de eso, el tratamiento que se le debe dar a esa documentación que se necesita para que un candidato pueda cumplir con unos requerimientos mínimos. Entonces, en la clase anterior hablábamos de tres aspectos muy generales, respetando la autonomía que tiene cada una de las empresas. Entonces, el primero era hacer un estudio o análisis de las necesidades que tiene la organización de qué? De contratar personas, ¿verdad? Y eso es dependiendo de cada uno de las organizaciones. Y para cada cargo, pues se debe pedir un perfil y debe tener unos soportes. Entonces, aquí lo que vamos a hablar en esta semana, y ya está en esa información, es cuál es el proceso que debemos seguir para salvaguardar esa información, porque en cualquier momento, por más privada que sea la empresa, pues hay unos entes de control. Y cuando se hacen esas auditorías, acuérdese que esas auditorías pueden ser de dos clases. Unas voluntarias, o sea, cuando uno va a hacer un proceso de mejora continua, ¿qué es lo que hace uno? Se audita, revisa los procedimientos, genera una serie de indicadores y el indicador es esa unidad de medida que nos indica a nosotros cómo estamos, en qué porcentaje de avance o de cumplimiento estamos de acuerdo a la norma, ¿cierto? Entonces, esas auditorías cuando son internas, pues no hay ningún problema. La idea es estar preparados para que, no sé, en cualquier momento nos pueden solicitar o nos pueden realizar una auditoría externa eh, por parte de algún ente de control. Entonces, cuáles son los documentos que debemos tener nosotros para poder dar cumplimiento a esos requerimientos de esa autoridad que en este caso nos está dando primero la ley 100, todavía figura la ley 100 para los sistemas de afiliación al sistema de seguridad social, ¿cierto? La ley 80 para la contratación y ahorita vamos a hablar de un artículo cuarto que nos genera el Archivo General de la Nación, donde nos dice cuál es el tratamiento que nosotros debemos tener para dar cumplimiento a esos lineamientos que nos está generando el Estado. Entonces aquí hablamos de una gestión documental y mejora continua en todos los aspectos de la contratación laboral. Yo les decía a ustedes, y en la próxima clase o en la próxima semana vamos a mirar que todos los procesos son susceptibles a mejorarlos. Entonces vamos a hablar de sistemas de calidad, ¿cierto? Y esos pilares uno de los pilares de la calidad es la mejora continua. Todos los procesos son susceptibles a mejorarlo. Entonces aquí, si ustedes se hicieron muy juiciosos, el proceso de vinculación laboral, pues vamos a hacer un checklist, que es lo que nos pide esta evidencia, y vamos a mirar y vamos a comparar con el Archivo General de la Nación qué aspectos no está cumpliendo la organización.
Y después de eso, pues eso se llamarán unos hallazgos, no conformidades, producto no conforme, etcétera. Y debemos generar una serie de estrategias que nos permitan a nosotros superar o corregir esas no conformidades o esos hallazgos que estamos obteniendo aquí. Entonces, claro que nosotros tenemos que, toda empresa debe tener unos lineamientos y debe cumplir con unos requerimientos, ¿verdad? Entonces, esta gestión documental, sobre todo, es el tratamiento que se va a hacer a esos soportes que se están pidiendo, con el cual se perfecciona ese contrato laboral. Esto no excluye a las pequeñas empresas o famiempresas, porque de todas maneras, recuérdese que esos documentos se convierten o cobran mérito ejecutivo. Y yo les hablaba a ustedes que el contrato es ese acuerdo de voluntades, y para que se tipifique un contrato, pues solamente se deben cumplir tres aspectos: que se reciba un sueldo, que se cumpla con un horario y pues que se tenga un jefe. Si ya tenemos esos tres requerimientos, pues ahí se está constituyendo un contrato o se está ya generando un contrato verbal que tiene las mismas implicaciones que un contrato eh, escrito, ¿verdad? Que fue los que vimos en la primera semana. Entonces, esos soportes van a, en los dos sentidos, van a generar una seguridad tanto para el empleado como para el empleador. El empleado porque va a determinar y va a establecer cuáles son sus derechos y también las obligaciones para ambas partes, tanto el empleado como el empleador. Entonces vamos a tener esos soportes, porque ahí vamos a tener claridad cuándo es la fecha de ingreso, cuándo inició. Eso es un mérito allí ejecutivo para no tener ningún inconveniente al momento que se termine esa relación laboral, por los motivos que sean. Entonces aquí hay unos lineamientos que nos da el Archivo General de la Nación, que va a ser el soporte o el documento base que vamos a tener nosotros eh, para poder nosotros realizar ese análisis, ese símil, esa comparación entre lo que hacen las empresas y lo que pide realmente la organización, el Estado o los entes de control. Entonces, el material de estudio nos habla de tres aspectos fundamentales. Uno es la administración de la historia laboral, ¿cierto? Y administrar la historia laboral es dentro de esas actividades que realiza la Oficina de Talento Humano. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la organización, el tipo de contrato o de vínculo laboral que adquiera el empleado con esa organización, pues se deben hacer unos procesos, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? Desde el proceso de selección. Desde allí se empiezan a tener unos soportes, porque lo primero que se hace después de haber analizado las necesidades es abrir una convocatoria, ¿cierto? Sobre todo para aquellos que son cargos, que es contratación con el Estado. Pues normalmente la Comisión del Servicio Civil pues pide la cancelación de un PIN y le dan a usted un código, y esos son, digamos, soportes que va a tener usted desde ese proceso de la convocatoria que se hace, si es con el Estado, si es una empresa particular, y eso es un ejemplo general, porque eso todas las organizaciones pues
no harán esos concursos o harán un concurso cerrado o por meritocracia, presentarán unos exámenes. Bueno, estoy haciendo ejemplos para decirles a ustedes que todas las empresas tienen unos procesos de vinculación pues muy autónomos, son independientes, casi los que están estandarizados es la contratación por el Estado, que le piden a usted una serie de soportes, ¿verdad? Entonces, eh, para eso vamos a tener nosotros el Archivo General de la Nación que nos va a decir a nosotros qué se debe tener, cuáles son los soportes que debemos tener para poder cumplir con la ocupación de una vacante. Entonces, desde allí, desde el principio, desde el proceso de convocatoria, se deben pedir o se deben aportar una serie de soportes. Y esos soportes, ¿qué es lo que va a hacer? Demostrar que de idoneidad para el cargo, ¿verdad? ¿Qué cargo, cuáles son los cursos, si son académicos, la experiencia? Entonces son una serie de soportes que le pide a usted la organización. En algunas le piden exámenes médicos. Entonces son esa serie de documentos, eso no se puede perder. Hay que administrar, hay que guardar esos soportes y eso debe estar en la hoja de vida de cada uno de sus empleados. Después de que se hace esa convocatoria y que usted cumple con los requisitos, pues vendrán otros procesos de selección. Ahí dentro del proceso de selección, presentación de pruebas, qué sé yo, entrevistas, entre otros aspectos que pueden solicitarles a ustedes. Cada uno de ellos le va a generar a usted un soporte y ese soporte debe estar ahí dentro de su historia laboral. Una vez usted ha sido seleccionado, la persona o el candidato ha sido seleccionado, viene la parte de perfeccionamiento del contrato, que es la firma de ese contrato, ¿cierto? O, digamos, oficializar esa relación. Entonces, la modalidad de contrato que sea, si hay que ir al notario, bueno, qué sé yo. Y ahí también eso es un documento que debemos tener dentro de esa historia laboral. Y después de ahí, la afiliación a la seguridad social. Dependiendo de la naturaleza de su contrato, pues se tendrán que cumplir con una serie de aspectos para que usted tenga esa seguridad social. Acuérdese que hablamos ya del sistema de seguridad, que es un sistema dentro de los cuales está salud, está la pensión, la aseguradora de riesgos laborales y unos temas complementarios como las cajas de compensación. Y acuérdese que decíamos en la clase anterior que eso no es un derecho, es una obligación por parte del empleador. Y ahí deben existir esos soportes, que como mínimo 24 horas debes, antes de iniciar usted con las actividades que le sean asignadas o a desarrollar su contrato, pues debe estar vinculado a este sistema de seguridad social. Posterior a eso, viene toda la historia laboral. ¿Cuántas horas? Acuérdese que aquí en Colombia, pues estamos, inicialmente se trabajaba 48 horas, en este momento por ley ya son 47 horas, dependiendo de lo que usted esté, la naturaleza de su contrato, pero debe haber un seguimiento, ¿verdad? Y fuera de eso, si se presentan accidentes, demoras, bueno, todo eso se van a generar unos soportes, que es lo que se llama el manejo de administración a esa historia laboral. ¿Qué nos dice el Archivo General de la Nación? Que es el que nos da esas directrices para poder gestionar y, bueno, manejar esos soportes que va desde que usted hace, digamos, aplica o es candidato a ocupar un cargo hasta cuando se retira o cesa la actividad laboral.
Entonces, sí, ya estaba hablándoles ahí con el micrófono cerrado. Pero entonces, desde que se es candidato hasta cuándo cesa ese vínculo laboral, ¿verdad? Y para eso hay que tener bien definido cuáles son mis derechos y cuáles son las obligaciones, ¿cierto? Si hay, bueno, el cumplimiento de todas las normas, por eso hablamos de la normatividad. Ahora, una vez parte de esos soportes y entre los procesos de mejora continua o entre los procesos de calidad, pues hay que generar una serie de evaluaciones, auditorías internas, y cada vez que se evalúa, pues se debe presentar una serie de informes, que eso es dentro de el desarrollo de su contrato laboral. Entonces, van a ver aquí el material nos trae una serie de modelos, de informes y unas metodologías que me permite a mí eh, efectuar una valoración desde, desde el diseño de unos indicadores, ¿verdad? Hasta el otorgamiento de unos estímulos. Entonces, yo les explicaba también dentro de ese esquema o el enfoque sistemático de la producción, decíamos que habían las actividades de la gerencia, son cuatro. Uno se llama planeación, otra organización, y para que ese esquema nos permita o hayan unas entradas, unos procesos de transformación para obtener unas salidas, solamente ese enfoque sistemático de la producción puede cumplirse o puede estar completo cuando generamos estrategias de evaluación para ir verificando o detectando cuando nuestro sistema de producción está fallando o presenta algo que se llaman los famosos cuellos de botella, ¿verdad? Retrasos en la producción, para eso se definen tiempos de ciclo y bueno, ya es un proceso más allá elaborado para poder determinar uno, generar esas estrategias de revisión, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos de unas auditorías y la evaluación debe ser percibida por nuestros empleados o nuestros clientes internos como una forma de obtener unos estímulos, no como una parte, como siempre miramos cuando hay intervencionismo del Estado, que solamente es un aporte de represión, ¿no? En la evaluación a mí me gusta que me evalúen porque ahí se mira qué es lo que usted está haciendo, cuál es el sentido de pertenencia, el cumplimiento de sus objetivos y demás, ¿verdad? Entonces estamos hablando de indicadores de eficiencia, efectividad, eficacia, que pueden ustedes utilizarlos para hacer esa evaluación, esa medición de los procesos, ¿cierto? De eso van a salir unos hallazgos y generar después unos procesos de mejora continua. Entonces hay diferentes métodos. El material de estudio nos habla eh, para el manejo de herramientas o procesos de no conformidades o acciones correctivas o no conformidades, pues el material de estudio nos habla de la norma ISO 9001, la versión 2015 en el numeral 10.2, que nos dice cómo se debe, cuáles son los requerimientos o cómo se debe abordar, cuáles son los soportes que se deben pedir cuando hay una no conformidad. Y una no conformidad son los mismos hallazgos que se generan en esas auditorías. ¿Cuáles pueden ser? Muchísimas, ¿cierto? De diferentes clases, por eso hablamos de indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad y demás, para no entrar en proceso de cada uno de ellos. Aquí hay la norma 9000, la norma 9001-2015, pues está aquí, aquí está el enlace
Uno de tantos es el ejemplo para analizarlo, es el estudio de la causa raíz, que yo ya lo abrí. Este es el enlace, pero también está en el material de estudio. Y aquí estaba cómo se debe abordar, perdón. Estas son las 10 técnicas de análisis de causa raíz de diferentes, es un ejemplo, es para que ustedes miren si quieren verificar cómo evaluar o qué aspectos revisar allí. Si hablamos de desperdicios de calidad, y vamos a encontrar una serie de metodologías, el ciclo PHBA que lo traen allí, ¿cierto? El planear, el hacer, verificar, el actuar, método de las 5 S, que ya no son como 5 S, sino que son, bueno, varias. Entonces, separar, hay diferentes métodos. Entonces, aquí hay flujogramas, hay 10 formas diferentes para poder ustedes hacer un análisis, eh, establecer como propio unas metodologías de evaluación. Esto no significa que tengan que implementar las 10. Eso depende de la naturaleza de la organización, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Como todo, la guía nos va a permitir a nosotros, son unas orientaciones, ¿cierto? Siendo respetuoso de todos los procesos que realizan las empresas para hacer el tratamiento de esas no conformidades, ¿cierto? Aquí tiene el ciclo PHBA y nos habla del material de estudio bastante sobre ese ciclo, el planear, el hacer, el verificar, el ajustar. Eso están allí. Análisis y evaluación de los diferentes procesos, y viene una serie de elaboración de, nos trae a nosotros que para realizar ese análisis o esa evaluación hay que tener unos aspectos importantes. Entre los se encuentra la calidad de la información, es decir, que sea verídica, que sea de un proceso de análisis, que haya una participación de los eh, de todos los profesionales, donde se ponen de acuerdo, ¿cierto? Eso es mirando la calidad. Eso es en caso de esas estructuras formales que tenemos. Pero las empresas que son empresas o empresas pequeñas que no tienen esa estructura tan robusta que debe tener una empresa multinacional. Entonces, pues también deben tener unos procesos donde la calidad de la información, hablamos de la fuente, ¿cierto? Fuente primaria, secundaria, y hay una serie de aspectos que nos traen allí. Aplicación de técnicas, comunicación correcta, ¿cierto? Entonces hay una serie de aspectos que nos trae el material que nos permite a nosotros hacer ese análisis y esa evaluación. Diseño de indicadores. Acuérdese que los diseños de indicadores, pues, ¿qué es un indicador? Un indicador es una unidad de medida, ¿cierto? Y hablábamos de indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad. ¿Qué vamos a medir allí? El estado real versus el estado ideal. Entonces ya tenemos una serie de normatividad. Por ejemplo, tenemos el Archivo General de la Nación que nos dice a nosotros que la empresa debe tener cierto soporte. Ese es el estado ideal. Ese sería llegar al 100%. Vamos a mirar cómo está mi organización, qué tantos de esos documentos cumplimos o no cumplimos. Entonces, elaboración de indicadores, unidades de medida. Tenemos para qué nos sirven los indicadores, de eso ya habíamos hablado, ¿cierto? Hay indicadores según todas las características que se tengan. Y dentro de ese punto tenemos también la elaboración de informes. Hay diferentes tipos de informes, entonces vamos a ver el material de estudio. Nos traen informes, todos los que
dependiendo de la estructura que tengan ellos, ¿cierto? Informe de proceso de contratación, de selección de los procesos de selección de personal, informe de resultados, informe. Hay un sinnúmero de documentación. ¿Y esos qué son? Soportes, ¿verdad? Soportes que debemos tener para poder hacer esa evaluación. Bueno, eso es lo que nos dice el material. Ahora, la actividad de aprendizaje número 3 nos dice que vamos a generar un, una lista de chequeo, ¿cierto? Entonces, el material esta semana, pues es de las más corticas, solo tiene 8 horas, porque acuérdese que gastamos 4 horas para la elaboración de la segunda semana, que duró 20 horas, ¿cierto? Esta tiene 8 horas. El material que debemos consultar se llama Gestión Documental y Mejora Continua de la Contratación Laboral. ¿Qué es lo que nos piden a nosotros realizar? Mire, elabore una lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral y eso está en la guía. Ya ahorita miramos la guía, pero nos dice que para ese punto es generar una herramienta de lista de chequeo. Aquí la guía nos dice que en Word o Excel, que le permite a la entidad o a la empresa verificar y validar la información suministrada por el empleado, la cual soporta su gestión contractual y la gestión de la documentación de su historia o contrato laboral. Entonces, para elaboración de esa lista de chequeo, pues nos dice que debe tener como referencia mínima los documentos establecidos en los compendio de documentos de las historias laborales, adoptado por el concepto técnico emitido por el Archivo General de la Nación en el 2015. Aquí está el enlace, que es básicamente, este es el archivo de las historias laborales, lo que nos dice la dirección, el Archivo General de la Nación. Nos dice qué es lo que debemos tener nosotros, el soporte. Nos dice que es la Constitución Política de Colombia, la Ley 594 del 2000 sobre la Ley General de Archivos, la Ley 1437, la Circular 4, ¿cierto? Que es el que eso es expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, aquí está este archivo, esta es la normatividad aplicable, aquí están las consideraciones, ¿cierto? Que nos expresa la Ley 594 del 2000 y nos dice sobre las historias laborales qué es lo que debe tener como mínimo ustedes. Dentro de esa circular 4 del 2003 nos dice qué es lo que se debe tener como mínimo. Mire, vea, dice la circular 4 del 2003. Como mínimo los siguientes documentos: acto administrativo del nombramiento, contrato de trabajo, oficio de notificación, oficio de aceptación, documentos de identificación, hoja de vida, formato único de la función, soportes documentales de estudio, experiencia que acrediten, pasado judicial, certificado de antecedentes disciplinarios, bienes y rentas, certificado. Entonces aquí están los documentos mínimos que debe tener un empleado para poder generar esta lista de chequeo. Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta, ahí está también en la guía, ¿sí? Para que ustedes se basen y teniendo como soporte este enlace. Entonces, por favor, mire, definan criterios de cumplimientos, definir calidad de estado de los documentos, definir la cantidad de los soportes, etcétera. Entonces, es elaborar una lista de chequeo. ¿Sobre qué? Sobre el caso de estudio que ustedes plantearon en la actividad número 2. Entonces, allí decían,
Perfil del secretario debe ser, no sé, administradora de empresas o bueno, comunicadora social. Bueno, yo no sé, lo que pida, dependiendo de cada uno de los procesos que lleva allá internamente cada una de las organizaciones. Bueno, entonces básicamente eso es lo que tenía para compartir en el día de hoy. Ahora vamos a abrir la sesión de preguntas y varios. Vamos a ver si hay, entonces, preguntas de ahora, del proceso. Sé que la plataforma ha estado, las FAMI-empresas no hace parte de las microempresas. Bueno, sí, hay algunas que hablamos de esas FAMI-empresas porque son negocios familiares, ¿no? Algunas son formales, otras no están, hasta ahora son emprendimientos. Y, bueno, entonces, cada uno pues tendrá unas normas ahí que digan que son derechos irrenunciables, sí, señor. Bueno, preguntas, ¿no hay preguntas? O sea que todo está claro, todos han estado muy juiciosos. Doctor, una pregunta. Cuando usted dice que la lista de chequeo debe llevar tiempos, que yo hice la ¿Tiempo? mía, pero yo no le puse el tiempo de espera de la documentación, porque se supone que en el momento que se pasa a la Sí, firma del contrato, pues toda la documentación debe estar el mismo día. No le ya. puse como, porque pues no, así se hace, no sé. No, no se preocupe. ¿Quién me habla? Es que no veo Ah, ya. Karen Beltrán, Karen. profe. Ok, Karen. No hay lío. Lo que sucede es que insisto, cada una de las empresas tienen unos procesos que son autónomos, son individuales. Entonces, por eso hablamos en términos muy generales y he dado unos ejemplos muy generales. Puede que apliquen para unos como pueden que no. Por ejemplo, usted me está diciendo, yo hice mi lista de chequeo porque es de acuerdo al caso de estudio que usted realizó, ¿cierto? Si ahí no pedían y si era para llevarlos el mismo día, pues no hay ningún problema. Ese es el proceso autónomo que realizó la empresa que analizó Karen. ¿Por qué? De esa lista de chequeo y la confrontamos en la próxima semana, que ya lo pueden estar haciendo, ustedes pueden confrontarlo con lo que dice el Archivo General de la Nación. Entonces dice, no, eso debe tener unos tiempos. O X. Entonces eso se llaman hallazgos o no conformidades, porque la próxima tienen que realizar un plan de mejoramiento. ¿Listo, Karen? En este Listo. momento, pues lo único que se les pide a ustedes es que cumplan con una serie de, bueno, los procesos que se llevaron a cabo para la vinculación laboral. No hay ningún problema. Listo, profe. Gracias. Bueno, por aquí había otra persona que ha levantado la mano. ¿Alguien más? Bueno, entonces si no hay más preguntas, quedan 5 minuticos. Bueno, en esos 5 minuticos les voy a compartir dónde está la guía, porque hay algunos aprendices que aún no saben. Esa es la interfase del curso, ¿cierto? Discúlpenme, lo actualizo aquí para que no me va a sacar. Efectivamente, ya lo saca uno por tiempo. Así en forma rápida, ya se cayó la plataforma. Ok, listo. Bueno, entonces voy a ingresar aquí con el rol del aprendiz. Voy a cambiar a mi rol de aprendiz, para indicarles a ustedes. Hay algunas personas que no han ubicado
porque veo, envíeme, ¿qué hay que hacer? Mire, aquí donde dice actividades de aprendizaje y guía. Entonces, lo primer documento, acuérdese que los documentos o estas que están en azul son documentos y los que están en rojo son los enlaces para enviar las actividades. Entonces, la guía de aprendizaje, el primer documento que ustedes deben descargar, está en formato PDF, da clic en donde dice guía de aprendizaje, vuelvo y les hago el proceso. Actividades de aprendizaje, guía de aprendizaje, abren el documento. Está en PDF, lo pueden descargar y a partir del punto 3,1 está todo lo que se refiere al curso, ¿cierto? Y a partir del punto 3,1 son las actividades que van a validar. Entonces tenemos aquí actividad de aprendizaje número 1, duración, las semanas, el material que van a hacer y está la explicación de qué es lo que se va a realizar. ¿Listo? Así está para la actividad 1, para la actividad número 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ahí están. Ese es el soporte que ustedes deben descargar como mínimo y tenerlo ahí para su consulta. Bueno, cuénteme, Johan. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Una Bien, pregunta, gracias. lo que pasa es que yo por temas laborales ha sido imposible realizar como el desarrollo de las guías. Tengo entendido como retroalimentando la información que usted en días anteriores había dicho, que tenemos hasta el 21 para cargar dichas actividades. No sé si eso sea, si esté en lo correcto o esté mal. Gracias. Johan, o sea, eso es correcto. O sea, yo por organización y cumplimiento de la guía de aprendizaje, debo colocar una fecha de inicio y una fecha de terminación para cada una de las semanas. Esas fechas son para ir habilitando los enlaces de envío de las actividades, pero todas están habilitadas hasta el día 21 de julio. ¿Listo? Hasta el 21 de julio tienen plazo para el envío de todas las 5 evidencias que se van a evaluar durante el curso. ¿Listo, Johan? Listo, profe. Yo este fin de Solo, semana, Dios mediante, realizo todas las actividades con la ayuda ok. de Dios. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Y espero que mire, si estuvo al inicio, sé que la plataforma Sasyuna les está presentando un conflicto para ingresar. Por eso les di dos recomendaciones ahí, dos opciones para que ingresen al Sí, curso. profe. O sea, Sí, sí, no sí, hayan... igual, pues tengo entendido que en el grupo de WhatsApp los compañeros han estado demasiado activos y han dicho como el tema de los buscadores, tener cuidado con eso, que porque Ok, Sajuma es, Sofía Plus está haciendo una migración al Sajuma. Entonces, pues hay ujú, que tener un poco de paciencia y andar actualizando, refrescando como el aplicativo y ya, eso es lo que sí, entiendo, ¿no? Muchas gracias. no, pero tranquilo, no hay lío. Lo que sí tienen, quiero que tengan en cuenta es que hasta el día 21 les puedo recibir todas las actividades. No más. Hasta ese día ya me inicia algo que se llama el cierre administrativo y ese cierre administrativo significa que se van a deshabilitar todos los enlaces de las envío de evidencias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, disculpe, se refiere al 21 de julio, ¿cierto? Sí, señora, 21 de julio. Sí, es que efectivamente, como comentaba mi compañero, la plataforma pues toca tenerle mucha paciencia porque incluso hay momentos del día en el que no deja ingreso. Sí. Entonces, yo he tenido dificultades pues para subir todas las actividades porque hay veces en las que no me deja entrar. No hay Pero problema. sí Tiene, da un poco, haz- sí da un poco de calma, pues que podamos tener de las fechas como un poco más flexibles a la hora de la entrega para poder cumplir con lo que se requiere. correcto, sí. Desde la actividad 1 hasta la 4. Entonces, solo hasta el 21 a las 12 de la noche. ¿Listo? No esperemos hasta el día 12, el día 21 a las 12 de la noche, 11:50 para subir las actividades. Bueno, ¿hago otra pregunta? Bueno, entonces yo sí espero que
Les agradezco mucho la participación que han tenido en este espacio. Espero que si haya sido lo suficientemente clara la explicación, que si hayan tenido, si tienen o tuvieron dudas, pues las hayan aclarado. Y si no, pues quedo pendiente por los diferentes medios que hemos dispuesto para hacer, brindarles el soporte. Muchas gracias, que Dios los bendiga y quedo atento por los canales para brindar el soporte. Igualmente mañana les estaré compartiendo el enlace de la grabación para que puedan verlo. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego. Feliz noche, docente. Gracias, Feliz profe. noche. Feliz Muchas gracias a noche, muchas ustedes. gracias.